Castillo. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas. Al ser esta mi intervención, mi primera intervención del año 2022 en el Pleno de la Asamblea Nacional, quiero dirigirme a las y los ecuatorianos en primer lugar para solidarizarme, porque hoy en día cada uno de nosotros tenemos por lo menos un familiar con COVID. Muchos incluso han perdido la vida. Y segundo, para decirles que este nuevo año no declinemos en la lucha por conseguir un Ecuador más justo para todas y que como asambleísta estoy comprometida con ustedes. Con Jessica Castillo, ustedes tienen leyes del pueblo para el pueblo. Y precisamente por eso es importante que el día de hoy estemos tratando el primer informe del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Como vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, puedo dar fe el desarrollo de este informe, que no ha sido nada fácil. No solo por la materia que lo contiene y contendrá la ley vigente y este nuevo proyecto de ley, sino también porque sé y estoy consciente de que las y los profesionales de la comunicación y quienes de una u otra manera se ven involucrados en este tema, esperan una ley que de verdad demuestre el interés legislativo por precautelar no solo derechos constitucionales, sino también derechos fundamentales propios de un Estado de derecho y garantista como es el Ecuador. Por decisión propia de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, se unificaron los proyectos de ley nuevos y los reformatorios, con la finalidad de trabajar en un proyecto nuevo, y de esta voluntad nace el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, y en uno reformatorio a la ley vigente de la comunicación. El objeto de plantear un proyecto nuevo surge y plasma la intención de contar con una nueva ley que de manera autónoma y específica desarrolle y norme las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y de la misma manera, es necesaria la vigencia de la actual ley de comunicación en algunos temas, por lo que se ha denominado ley de publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico. Y en este punto específico quiero presentar mi primera observación. Los porcentajes para los medios públicos y privados no se encuentran definidos en el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión y de expresión y de la comunicación. Si bien es cierto que el espectro radioeléctrico del 34% para los medios comunitarios sí está establecido, y esto ha sido una lucha desde los sectores comunitarios. El porcentaje de los medios públicos, de los medios privados y de los medios comunitarios debe constar de forma clara y precisa en el proyecto de ley nuevo y en el reformatorio. No vaya a ser que dejemos suelto y luego quedará a la discreción de algunas autoridades y veremos un porcentaje más alto en los medios privados. Como lo manifesté en el seno de la Comisión de Relaciones Internacionales, este primer informe es un primer borrador, por lo que es aquí donde debemos definir las líneas reales en materia de comunicación. Colegas asambleístas, sus observaciones son necesarias y fundamentales para el desarrollo de este proyecto normativo y de la reforma. A mis colegas asambleístas de bancada de Pachacutic, quiero manifestarles que el proyecto de la CONAIE, presentado a través de la compañera Dina Farinango y Peter Calo, fue tomado en cuenta y forma parte fundamental del proyecto de ley orgánica
para la garantía, promoción y protección de libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Y me permito detallar a continuación cada uno de sus aportes que han sido importantes. El primero, se incluye el 34% de espectro radioeléctrico para el sector comunitario. 2, se acogieron los principios de pluralidad y acciones afirmativas. 3, se acoge en la denominación del derecho como derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión en el artículo 4, numerales 1 y 5, literal A. 4, se acoge la propuesta de la censura previa por parte de un accionista, socio, anunciante, autoridad o funcionario público en el artículo 4, numeral 1 y artículo 9, literal D. 5, se acoge la propuesta de responsabilidad ulterior en el artículo 4, numeral 1 y 5, literal C, y en el artículo 8, 24 y 25. 6, se acoge la definición de medios públicos de comunicación social en el artículo 4, numeral 5, pese a ya estar establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 7, se acoge la definición de medios de comunicación privados en el artículo 6, numeral 4. 8, se acoge la definición de los medios comunitarios en el artículo 4, numeral 5. 9, se acoge lo que corresponde a las acciones afirmativas en el artículo 5, literal F y en el artículo 10. Con todo lo dicho, colegas asambleístas, quiero señalar que un proyecto nuevo o uno reformatorio no se debe basar en el querer ser individual, sino en el bienestar e interés general. Es decir, colegas asambleístas, en el bienestar de cada uno de las y los ecuatorianos, que para ello hemos sido elegidos y debemos de dar una respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Hasta aquí mi intervención.